Bienvenidas todas y todos a este ciclo organizado por el Conservatorio Nacional de Música de México y el Centro Internacional de Música Medieval en SIMAT de la Valldigna, en Valencia, en España. Es un honor estar ante todas vosotras, todos vosotros, presentando esta serie de clases magistrales en torno a los instrumentos medievales más característicos que desde el Centro Internacional de Música Medieval imparten profesores con una alta capacitación, trayectoria y también recursos. Tenemos hoy la cantante especializada en música medieval, María Jonas, que va a ofrecernos una masterclass, un repaso por su asignatura, que es el canto. Ella, aparte de ser una especialista, por supuesto, en repertorios medievales, tiene una escuela también, la Ars Choralis Köln. Es una escuela femenina dedicada a la interpretación de repertorios vocales de la Edad Media. Estaremos encantados, si gustáis, de buscar información, de acercaros a todas estas actividades que paralelamente también se están desarrollando en la escuela. Pues sin más, me gustaría presentaros, pasar la voz a nuestra querida profesora. Gracias, Amara, y buenas tardes a todos desde Colonia, en Alemania, a México, a través de España. Me llamo María Jonas, como dijo Mara, y primero quiero dar las gracias a la directora del eh, Centro Internacional de Música Medieval y también al centro mismo que está organizando esto. Bueno, me parece muy fascinante que están haciendo, y también por la invitación del Conservatorio Nacional de México que dan a nosotros esta posibilidad. Mi español a lo mejor es un poco particular porque, bueno, como alemana primero y segundo, aprendí el castellano en Venezuela. Viví ahí como casi 10 años, bueno, en los 80 del siglo pasado, y trabajé con el sistema y dando clases de música en Puerto Ordaz, que es cerca del Orinoco. Bueno, regresé a Alemania para estudiar canto, y un canto normal, no de música medieval, con Jessica Cash, una profesora en Londres. Y después de haber cantado mucha música barroca y también ópera, descubrí la música de Hildegard von Bingen. Y eso fue con el grupo Secuencia, que entonces vivía en Colonia, la ciudad mía. La estadounidense Barbara Thornton, líder del conjunto, descubrió la música de Hildegard von Bingen para la música antigua en los años 70 del siglo pasado, y fue la primera en llevarla a escena lista para el concierto, porque, claro, la gente sabía que hay música de Hildegard von Bingen, pero nadie lo ha cantado desde, bueno, siglos, quiero decir. En el transcurso de los años canté cada vez más la música de Hildegard von Bingen, y no solamente de ella, sino la música medieval. Significa trover, trovador, laudesi, minne. Bueno, y ahora canto nada más que esto. Entonces me especializó en esto. Solamente quiero explicarles que yo no comencé como cantante de música medieval, sino hice una carrera totalmente normal, hasta cantando ópera. Pero estoy ahora muy contenta de presentarles Hildegard von Bingen, que fue una destacada personalidad de la Edad Media. Fue una abadesa en Alemania que vivió en el Rin del 1098 hasta 1179. Bueno, los números son siempre complicados. Espero que todo hice bien. Y fundó ahí dos monasterios, el de Rupertsberg y el Disibodenberg. Hildegard von Bingen fue polímata,
poeta, compositora y fue elevada a santa y doctora de la Iglesia el 20 de mayo de 2012. ¿Por qué tan tarde? Bueno, si uno conoce la vida de Hildegard, ella tenía siempre algunas luchas con con la iglesia, con el papa, con el arzobispo y con mucha gente hasta que los reyes. Ella escribió letras y esas cosas que a los hombres con poder no le gustó. Entonces, bueno, 800 años para por fin es santa y doctora. Su vida es muy interesante y extraordinaria, especialmente en el contexto del siglo XII. Y me gustaría explicar eso más, pero sería otra clase. Vamos a ver la vita Hildegardis, la vida de Santa Hildegard. Hildegard nacido probablemente 1908 in Bermersheim vor der Höhe Kurpfalz, Sacro Imperio Romano Germánico, hoy Alemania, Rheinhessen, Maguncia. Y aquí se ve un poco, quizás, aquí está donde nació. Murió el 17 de septiembre y hasta hoy es el día de Hildegard. ¿Y dónde? En el Kloster Ruppertsberg, aquí, que no existe más. Entonces un dibujo del siglo XVI porque se destruyó, ya no se sabe cómo está. La tumba se encuentra en el monasterio de Santa Hildegard, zu Eibingen, que es el nuevo monasterio. Lo construyeron en el siglo XX, entonces no es antiguo. Y ahí viven las monjas benedictinas y cantan Hildegard von Bingen en su monasterio y tienen una academia de Hildegard von Bingen, etcétera, etcétera. Se puede visitar hoy en día, es muy lindo por ahí. Y aquí está la tumba, aquí arriba vemos el 1106 o 12, no se sabe exactamente, el 1 de noviembre mudándose a la ermita de las mujeres adjunta al monasterio benedictino en Disi-Bodenberg, con la magistra Jutta von Sponheim. Y ya también es una ruina y no existe más. 1115, presentación de los votos como benedictina, entonces quedó casi toda su vida en un monasterio, entró como niña y hasta el fin de su vida vivió en monasterios. Después de la muerte de Jutta, Hildegard se convierte en su sucesora como magistra. Ahora este dibujo es muy importante porque Hildegard siempre tenía visiones y audiciones, pero en el año 1141, Hildegard comenzó a escribir lo que ella vio en sus visiones. Entonces comenzó, duraba 10 años hasta que terminó el primer libro, se llama Sivias, es de una trilogía. Y aquí se ve cómo funcionó. Aquí Hildegard, que está en el monasterio. En 1146 o 47, Hildegard pide a Bernardo de Claraval una confirmación de su misión profética. Ella necesitaba esto para tener el permiso de escribir, porque era una mujer solamente, y mujeres diciendo estas visiones, a lo mejor puede tener problemas por la iglesia, con el clero, con mucha gente. Entonces ella buscaba un hombre de mucho poder en la iglesia. Esto fue el Bernardo de Claraval. Él habló con el Papa y en
1147, el Papa Eugenio III confirma la misión profética de Hildegard. Entonces, eso fue el permiso de anotar todo lo que ella recibió en sus visiones. Entonces, una fecha muy importante. Y en 1148, primera prueba de la productividad musical de Hildegard. Ups. El centro, perdón, 1551 o 52, el 1 de mayo, consagración de la iglesia de monasterio en el Rupertsberg por el arzobispo Heinrich von Mainz. Entonces ella siempre tenía que pelear o hablar con el arzobispo, y él siempre le hizo muchos problemas en toda su vida, hasta su fin de su vida. Pero ahí le dio el permiso de hacer el monasterio de Rupertsberg, porque habían tantas mujeres que querían estar con Hildegard que el Disibodenberg era demasiado pequeño. Ella tenía que mudarse. Hildegard escribe en Liber Subtilitatum Diversum Naturam Creatuarum, el libro sobre las sutilezas de las diferentes naturalezas de las criaturas. Es su segundo libro. Y se crea después, en 1154, el manuscrito más antiguo que se conserva con obras de Hildegard, el Códice de Zwiefalten. Aquí otra disputa con el abate Disibodenberg. Fue por dinero, porque en el monasterio de Hildegard fueron solamente mujeres de la aristocracia con mucho dinero, y el abad de Disibodenberg quería que el dinero se queda con él, y ella dijo que no. En 1158 es el segundo libro de la trilogía Liber Vitae Meritorum, y el emperador Federico Barbaroja causa 18 años de cisma debido a los contrapapasos. Esto fue una época muy dura para Hildegard, y ella estaba en contacto con Federico, escribiéndole que por favor, que tiene que dejar esto, que tiene que hacer otra política, y también con los papas estaba en contacto. Entonces ella fue una mujer muda. Ella sí buscaba el contacto con el mundo. Y fundó en 1159 otro monasterio en Eibingen. Entonces ahora estaba abadesa de 2 monasterios. Y después, tercera parte de la trilogía, en 1165, la creación del Liber Divinum Operum. Y ese dibujo, por ejemplo, es en este libro, que el hombre en el cosmos. Y bueno, se pueden descubrir muchos dibujos muy, muy lindos en los libros de Hildegard, pero esa sería otra clase, solamente enseñarles un poco de eso. Ahora, este secretario que hemos visto en el otro arriba se llamó Volmar y se murió en 1173, y en 74 viene otro, Gottfried, nuevo secretario, pero se murió también muy pronto, y en el 77 viene Wilbert von Gembloux, un admirador de Hildegard y sus escritos, viene a Bingen y permanece como secretario en el Rupertsberg. Es importante porque sin él no sobrevivía ninguno de sus libros, porque escrito en cera no sobrevive nada, pero en pergamento sí.
Entonces los secretarios, los tres, son sumamente importantes para la obra de Hildegard von Bingen. Entonces otro interdicto de la Catedral de Maguncia. Entonces eso fue bastante al fin de su vida y fue muy duro para ella que lo prohibieron de cantar con sus monjas en la iglesia, porque su vida en el monasterio significa cantar todo el día. La liturgia de las horas y las misas, todo fue cantado y no como he hablado. Entonces, para ella, el aire fue el directamente contacto con Dios. Entonces, si yo canta, una persona que canta tiene directamente contacto con Dios. Y si le prohibieron de cantar, entonces para ella fue emocionalmente muy, muy difícil. Entonces después de alguna confusión del interdicto se levanta. Hildegard muere del mismo año a los 81 años, que es para una persona en la época medieval muy, muy, muy vieja. Como hoy, cuando uno tiene 106 años, porque sobre todo las mujeres murieron muchas veces cuando en el parto. Entonces las monjas tenían más chances de sobrevivir y Hildegard tenía muchas enfermedades en toda su vida, pero se murió con 81 años. Entonces había la Vita de Hildegard que escribió Theodor von Echternach y el Papa Gregorio. Acá abre el proceso de canonización, pero que no se completa hasta el año 2012. Entonces los monasterios se convierten, están destruidas las dos, pero en 1900, en el viñedo sobre Rüdesheim, que es cerca del Rin, la nueva abadía de Santa Hildegard poblada por monjas benedictinas. Y entonces, ya estaba diciendo, en 2012, por fin se termina la canonización de Hildegard. A partir de la segunda mitad del siglo IX se producen los primeros intentos en Europa de escribir la música, pero no es hasta alrededor del año 930 cuando disponemos de sistemas en los que se anota todo el repertorio de los cantos litúrgicos, el canto gregoriano. La palabra neuma se impuso como término para estos signos y les voy a enseñar uno de estos. Aquí tenemos una canción de Hildegard con las líneas, con la clave de Fa, que tiene una roja línea, y la clave de Do, que se ve aquí arriba, como iniciado por Guido de Arezzo. Y aquí hay las otras líneas. Entonces podemos ver bien las notas, porque ya tienen todo su lugar. La primera nota sería entonces un La. La primera nota sería entonces un Re, ¿no? Porque aquí es el Fa, el Re. La segunda nota, eso es un símbolo de dos notas, es un La. Sol, Fa. ¿Ya? Entonces voy a cantarlo y escuchen bien. O Frondens Virga in tua nobilitate stans sicura aurora procedet
Bueno, y aquí termina la canción porque eso pertenece al salmo que sigue después de la antífona. Y aquí con este A al principio sabemos que es una antífona porque es una abreviación por la palabra antífona. Y también siempre es un si natural, pero aquí en la segunda línea, et letare, vemos aquí un si bemol. ¿Ya? Entonces yo sé que aquí tengo que cantar un si bemol, si no, siempre un si natural. Ahora les quiero enseñar lo que es más fácil para leer, porque es una transcripción mía en 5 líneas. Solamente arriba ven las neumas, porque las neumas son importantes para saber cómo tengo que cantarlo. Porque eso indica que hay que cantarlo el N, por ejemplo, con la Fa. Y eso, cuando hay esto, es un poco más rápido. Y eso también. Entonces, los símbolos como punto y virga, eso se llama virga, son normal, quiero decir, pero todo que es un poco como esto o esto, es un poco más diferente. Ahora lo canto otra vez y ahora me siguen con una partitura que es más fácil para ustedes. O frondens virga in tua nobilitate stats, sicura aurora procedit, nunc gaude et letare, et nos debiles dignare, amala consuetudine liberare, adque manum tuam porige ad dirigendum nos. Entonces se tienen que imaginar, todo eso se canta de memoria y no una sola persona, sino todo el convento junto. Es un lindo trabajo de hacerlo, lo estoy haciendo con mi grupo, no de memoria, pero ¿cómo hacemos que todos cantamos juntos? Porque no hay indicación del tiempo, ni de ritmo, ni hay barras, ni nada. Yo trabajo con la retórica. O frondens virga, pam, 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 pam. O frondens. Yo sé que frondens tiene que ser más largo que dens, por ejemplo. Hasta que haya más notas, pero tiene que ser más rápido. O frondens. Bueno, la virga es claro porque es muy largo. También en el tuo. In tua. Entonces, eso es más largo que todo con el A. In tua. ¿Ya? Y también nobilitate. Entonces, esa es la sílaba la más larga. Y perdón. Nochmal. Nobilitate stans. Entonces así trabajo con el grupo que ponemos de acuerdo cuáles son las sílabas más largas que otras y cuáles son no solamente las sílabas más importantes, también las palabras importantes.
por ejemplo, o Frondens Virga. La Virga es más importante que Frondens. O Frondens Virga. Toma más tiempo, claro, porque tiene más notas, pero también en el Nobilitate, ya sé que esa tiene que ser más larga que todo lo demás. Entonces tengo que trabajar el texto, por eso las traducciones son importantes, pero también tengo que trabajar la retórica. ¿Qué quiere Hildegard decirme con esta canción? Entonces es un trabajo muy profundo y no alcanza de leer las notas y no se puede solo. Hay que aprenderlo con el grupo, con uno lo va a cantar. Porque, por supuesto, hay interpretaciones muy diferentes entre un grupo al otro. Le he elegido esta canción porque es que aquí hay una palabra importante, el virga. Y virga, todas las palabras que comienzan con V y R son importantes para Hildegard porque ella inventó una palabra que se llama viriditas y es para su idea muy, muy importante para comprender, porque lo que hizo ella no es solamente algo que escribió música, sino eso escribió libros, tenía una teoría de filosofía y cómo nació la tierra, cómo es la relación con Dios. Bueno, son muchos libros y la música es parte de esto. La música no es, voy a componer una canción. No, la música está expresando todo esto. Por eso siempre hay que ver la otra parte de Hildegard también, lo que ella quiere decirnos con esto. Y hay algo que lo ven aquí que es importante, es que se llama viriditas. En el pensamiento de Hildegard, todas las palabras con el prefijo vir tienen un significado especial. Vir significa hombre, varón, pero también las fuerzas que vienen de ahí. Palabras como virtus, virginitas, virga, viridísima, etc. son entonces importantes en todas las canciones también. Está incluido en la creación de palabras de Hildegard, viriditas, una palabra artificial que muy probablemente sea desarrollada por Hildegard misma. Para ella esa palabra significa el poder verde, como el poder creativo de Dios. Viriditas es la fuerza que logró el universo y tiene el objetivo de curar a las personas y conduce a la curación y a la restauración del orden perturbado de la creación. Según Hildegard, viriditas se debilita por actividades monótonas, pero en su opinión puede refrescarse pasando tiempo en la naturaleza, por ejemplo, senderismo. Entonces es importante saberlo porque ella tiene estas ideas y nos parece hoy en día muy, muy importantes y muy actuales porque tenemos tantos problemas con el clima y con la destrucción de la naturaleza. Entonces ella en este pensamiento fue muy moderna. Y las virtudes tienen un papel muy especial en la obra completa de Hildegard. Son los poderes de Dios los que deben ayudar al hombre en su vida terrenal. Se pueden encontrar en todos sus escritos y también en su obra Ordo Virtutum. Es casi una ópera medieval. El orden de los poderes se trata exactamente de esto. El alma, aquí vemos el alma, aquí abajo, es seducida por el diablo o los diablos, aquí lo vemos, y finalmente decide con la ayuda de las virtudes al camino bueno. Aquí está la mano de Dios, pero nuestra vida es esta, que estamos aquí en la tierra, alrededor nuestro son diablos,
pero aquí la mano de Dios que nos va a salvar. Eso para entender un poco más de Hildegard. Y vamos a terminar también con una canción que habla de esto, que es la canción O Virtus Sapientiae. Les enseño el facsímile. Bueno, aquí tenemos otra antífona, que es una antífona porque aquí está el A, entonces yo sé que es una antífona. Y comenzamos con el O rojo, aquí está el Fa, línea roja, y aquí está el Do. Ok, entonces sabemos bien aquí el Fa abajo es un Mi, y otra vez una quinta, entonces esto es Si, La, Si. Entonces Mi, Si, La, Si. Eso es el comienzo. Virtus sapientiae, quid circui in circuisti, comprehendendo omnia in una via, creabit vitam. Tris alas habens, quarum una in alto volat, et altera de terra sudat, et tertia undique volat, laus tibi sicut dicet. O sapientia. Es una canción muy típica de Hildegard porque la mayoría de sus canciones son en Mi y son agudos, que llegan hasta el Sol. Que no es normal en esta época cantar tan agudo. El Mi sería una octava, sería normal, o más abajo como un Do bajo Si, La, pero cantar así agudo no es muy común y me imagino que tenía monjas muy buenas que podían cantar así agudos. Pero vamos a ver ahora la transcripción para que tengan una mejor idea de lo que está escrito. A ver, aquí. Aquí podemos ver más fácil. Aquí está el sol agudo. ¿Ven? Y es lógico que es el sol agudo porque dice aquí hay 3 alas. Y una está está arriba, alto. Otra está en la tierra, sudando aquí, está sudando. Y la tercera volando en toda parte. Entonces la sapiencia también es una virtud. ¿Se acuerdan? Yo hablé de las virtudes y la sapiencia es una virtud. Y en la obra de Hildegard, en sus libros, siempre viene para ayudar a Dios a salvar el alma del ser humano. Y es una virtud femenina, y eso viene del griego porque Sofía, que es la sapiencia,
es un poder femenino también en, en la antiquidad. Vamos a cantarlo ahora, yo por lo menos, y ustedes lo pueden acompañarme sin que les voy a escuchar. Pero vamos a intentar a cantarlos juntos, a ver. Lo voy a hacer un poco más lento, entonces tengo que respirar mucho, que normalmente no hay tantas respiraciones porque si lo cantamos a 10 personas no es necesario. Pero si canto sola, sí necesito cantar un poco, respirar un poco más de lo que la música quiere. Oh, virtus sapientiae, quid circui in circuisti, comprehendendo omnia in una via, quae habet vitam. Tres alas habens, quarum una in altum volat, et altera de terra sudat. Et tertia unique volat, laus tibi sit, sic ut dicet. O sapientia. Bueno, y con esa preciosa melodía de Hildegard von Bingen vamos a terminar para hoy. Yo podía explicarles muchísimo más, pero esta vez no hay tiempo para esto. Aprender las neumas y más de la vida de Hildegard sería para otra vez, no sé. Pero espero que estén muy curiosos y les gustó mucho la presentación y la música de Hildegard. Y a lo mejor nos vamos a ver en otra oportunidad. Chao. Gobierno de México.